Hola, buenos días, buenas tardes, queridos hermanos. Quiero saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Jesús y decirles que la verdad los extraño un montón, que extraño mucho las reuniones, extraño el tiempo de la alabanza, todo el tiempo que solíamos pasar juntos, extraño el campamento que ha pasado la fecha y no pudimos realizar, y espero que pronto todo esto pase para poder volver a vernos y poder compartir juntos toda una reunión. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo esto tenemos este medio para poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje del libro de Segundo de Reyes en el capítulo 6, en donde el pueblo de Israel pasaba un tiempo semejante al que nosotros estamos pasando. El pueblo de Israel pasó un sitio de su ciudad. Su ciudad fue sitiada sin poder salir, y es muy semejante a las cosas que nosotros pasamos hoy. Por eso yo le puse el título a este mensaje, Una cuarentena exitosa, para que nosotros tomemos de los personajes que vamos a ver, tomemos aquellas actitudes malas y nosotros tomemos buenas actitudes para poder pasar esta cuarentena de una forma exitosa, de una forma de poder pasarla bien, apoyados, confiando y esperando en el Señor. Les invito, voy a leer alguno de los textos, vamos a leerlo. El pasaje se encuentra en Segunda Reyes capítulo 6 y versículo 24. Después vamos a ver 4 o 5 actitudes nada más. Miren, dice el versículo 24 del capítulo 6 de Segundo de Reyes. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. 80 piezas de plata es más o menos 1 kilo de plata. O sea, el dinero no valía nada. Había devaluación, las cosas estaban sobrevaluadas, más el alimento escaseaba, no había. La cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El estiércol de paloma que aparece acá es una planta comestible que también se vendía a un precio incomparable por las personas. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío». Versículo 31. Y él dijo: «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy». Versículo 33. Dice: «Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué esperar más a Jehová?». Dijo entonces Eliseo: «Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina, 1 siclo, y 2 seahs de cebada, 1 siclo, a la puerta de Samaria». Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: «Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?». Burlándose, ¿no es cierto? Y él le dijo: «He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos». Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor. Bueno, el relato es muy fuerte, muy conmovedor. Fue un tiempo mucho más difícil que el que nosotros vivimos en estos días. Fue mucho más pesado, fue mucho más difícil de vivir, de pasar. Allí en el pueblo de Israel llegaron a practicar el canibalismo. Ya Dios se lo había anunciado por boca de Moisés al pueblo de Israel.
Dios le había dicho que si ellos se alejaban de Dios y se iban tras sus propios dioses, se alejaban de Dios, habrían de padecer consecuencias como estas que acabamos de leer. Bueno, lo cierto es que el rey de Israel tomó varias actitudes malas que nosotros tenemos que tomar como ejemplo en este tiempo que nos toca vivir, para no actuar como actuó el rey de Israel, Joram, sino hacer todo lo contrario que él hizo. Miren, dice en primer lugar que el rey de Israel se paseaba por el muro. Él podía observar a su enemigo, a Ben-Hadad. Podía ver la ciudad sitiada por el enemigo. La ciudad estaba totalmente sitiada, no podía salir ni entrar nadie. El rey Ben-Hadad muchas veces había sido librado. Muchas veces había sido librado el rey Joram el rey de sirio que era el rey sirio Ben-Hadad se llamaba. Muchas veces había sido librado el rey Joram de manos del rey sirio Ben-Hadad. Muchas veces había tratado de emboscarlo en diferentes situaciones, en diferentes momentos. Quiso emboscarle, atraparlo en algún momento al rey de Israel para vencerlo, para conquistarlo, pero Dios lo había librado. Dios lo libró en numerosas oportunidades. Dios enviaba al profeta Eliseo y le decía: andá y prevenía a Ben-Hadad, porque en ese camino te va a encontrar el rey de Siria. Ben-Hadad te va a encontrar y te va a matar. Así Joram fue salvado por Dios en numerosas oportunidades. Pero el rey Joram se había olvidado de la buena mano de Dios. El rey de Israel se olvidó de todo el bien que Dios le había hecho. No lo libró una ni dos veces, lo libró en numerosas oportunidades. Llegó un momento que el rey de Siria le dijo a sus consejeros: ¿quién de nosotros se pasó al rey de Israel? ¿Quién de nosotros va y le avisa al rey de Israel a dónde lo voy a emboscar? Porque andaba como un león rugiente para devorar la vida del pueblo de Israel. Entonces, la primer gran enseñanza que yo encuentro aquí es que nosotros no tenemos que tener la actitud que tuvo el rey Joram, rey de Israel. No tenemos que tener esta actitud de olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Dios ya nos ha librado. Jesucristo ya venció. Dios ya nos ha librado de nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dios ya nos ha librado por la obra de Jesucristo en la cruz, del poder de la muerte, del poder de Satanás, del poder de las huestes angélicas de Satanás, de los demonios. Dios ya nos ha librado de nuestro adversario, el diablo, que quiere destruirnos, que quiere matarnos. Cuando Jesucristo fue crucificado allí en la cruz, dice Pablo cuando le escribe allí a Colosenses, que Jesucristo venció allí en la cruz a Satanás, le despojó de toda autoridad, de todo dominio, despojó a los principados y a las potestades, a los ángeles del diablo, de toda autoridad, de todo poder, para dañarnos, para esclavizarnos, porque Jesucristo nos redimió del poder de las tinieblas, del poder del diablo. Hace unos días atrás, Marcos nos hablaba acerca de la redención, de cómo Jesucristo nos redimió. Redimir significa nos compró. Redimir significa comprar del mercado de esclavos a un esclavo para sí mismo, para sacarlo del mercado de esclavos y recibirlo en su casa como un hijo amado. Esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Esto es lo que significa que Jesús nos compró. Jesús nos compró mediante el pago de un precio. El precio que Jesús pagó fue su sangre preciosa. El precio que Dios pagó por nosotros es la sangre preciosa de su propio Hijo. Por eso es tan importante en este tiempo
que nos toca vivir cuando vemos estas circunstancias en las cuales Satanás ha cercado al mundo. Satanás ha cercado al mundo con esta pandemia. A que vos y yo no nos olvidemos que le pertenecemos a Dios. Pablo dice, porque somos propiedad adquirida por Dios. Porque Dios nos compró. Porque vos y yo somos de gran valor para Dios. Dios nos compró del poder del diablo para sacarnos de su mercado, para sacarnos de su dominio, de su poder, para recibirnos en su casa como hijos amados. Por eso dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, ángeles, principados, potestades, ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El precio que Dios pagó es muy caro, le salimos muy caro a Dios para que Él nos deje en manos del enemigo. Por eso Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos. No, ahora estamos en las manos del Señor. Es el Señor el que cuida de nosotros. Es el Señor el que nos defiende. Es el Señor el que nos defiende. Nunca dejemos de pensar en lo que el Señor ha hecho por nosotros. El rey de Israel se olvidó, no tuvo en cuenta, fue un desagradecido con Dios. Dios lo había librado en numerosas oportunidades. Nosotros no podemos olvidar nunca lo que el Señor hizo por nosotros, lo que el Señor pagó por nosotros. No nos ha dejado en este mundo a merced del diablo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que Jesús ya le venció, le despojó. Ya sabe que tiene poco tiempo y por eso ha salido a hacer todo este mal en todo el mundo. Le queda poco tiempo, Jesús viene. Por eso no tengas temor, no tengas temor. Tenés que saber y meditar en esto, que estamos en las poderosas manos de Dios. Pero no solamente no nos olvidemos de lo que Dios hizo tocante a nuestra salvación, sino también en lo que Dios hace. Mirá, hermano, yo te puedo contar a vos lo que el Señor ha hecho en mi propia vida, para enriquecer nuestra fe, para ayudarnos a nosotros mismos. Y vos me podés contar lo que Dios hizo en tu vida. El Señor a mí me libró de un cáncer, me libró de la muerte. El Señor me libró de las manos de ladrones en reiteradas oportunidades. El Señor hizo que ladrones me devolvieran lo que me robaron. El Señor me ha cuidado en todo este tiempo. ¿Cómo voy a poder olvidar? No, dice el salmista David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidar, no tenemos que ser tampoco desagradecidos como el rey de Israel. El rey de Israel era un desagradecido, un ingrato con Dios, No se acordaba, por eso estaba pasando un tiempo terrible, un tiempo, una cuarentena que lo destruía. Él estaba totalmente rendido, él estaba humillado por las circunstancias. El rey de Israel estaba humillado por las circunstancias dentro de su reino, dentro de su casa, de su poder. Su pueblo se estaban comiendo los unos a los otros, estaban practicando el canibalismo, el hambre era tan tremenda, el enemigo es tan tremendo, Satanás es tan tremendo que quita hasta el afecto natural de las personas. Por eso nosotros no tenemos que estar igual que Él, nosotros tenemos que recordar todo lo que hizo el Señor. En segundo lugar, la segunda gran enseñanza de este pasaje, para tener una cuarentena exitosa, tenemos que pensar en buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Ciertamente el Señor no está lejos, el Señor no estaba lejos del rey de Israel. Miren qué misericordioso, qué clemente que era Dios. La presencia del profeta de Dios estaba dentro de la ciudad de Samaria. El profeta Eliseo estaba dentro de la ciudad de Samaria. Pero el rey de Israel no se humilló a ir a buscar al profeta, no se humilló ante Dios para ir a buscar al profeta.
las circunstancias que lo rodeaban, las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, eso fue lo que lo humilló. Por eso se vistió de cilicio y dice que lo llevaba interiormente. En ningún momento se arrepintió y buscó a Dios. Es tiempo para nosotros, en este tiempo en que tenemos angustia, que estamos atribulados o que tenemos algún problema, de buscar al Señor. El Señor no está lejos. El Señor está sentado como lo estaba el profeta de Dios, el profeta Eliseo. Estaba sentado con los ancianos. Dice la palabra del Señor que el Señor está sentado en el cielo, en el trono de Dios. Y nos invita a vos y a mí a acercarnos al trono de su gracia confiadamente. Podemos entrar en el trono de Dios para hallar la gracia necesaria, para que el Señor nos socorra, para que el Señor nos auxilie. Por eso es tan importante que en este tiempo vos y yo invoquemos el nombre del Señor, que juntos oremos los unos por los otros, para que el Señor nos escuche. Si vos estás angustiada, te sentís solo, te sentís angustiado, solo, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Dice el Señor en el Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia. Te encontrás angustiado, invócame en el día de la angustia. Dios dice, te voy a librar, y tú me honrarás, Claro que sí, no vamos a ser desagradecidos como era el rey de Israel. Vamos a honrar el nombre de Dios. Vamos a contarnos cómo Dios nos libra de todas nuestras angustias. El apóstol Pedro dice algo parecido. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay ansiedad que crea toda esta circunstancia que estamos viviendo. Hay problemas, nos sentimos angustiados por el trabajo. Yo pienso en mi trabajo y las perspectivas son malas. Miro a mi alrededor y la economía, los negocios cerrados, la economía que se desploma. Todas estas cosas tenemos que presentarlas delante de Dios, invocar el nombre de Dios, echando todo esto que nos angustia, que nos pone triste, que nos pone mal, porque el Señor cambia todas estas angustias en una alegría inmensa. Dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y lo libró Jehová. Dios nos libra y nos escucha cuando clamamos a Él, cuando vamos con toda nuestra carga y la depositamos delante de aquel que cuida de nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. En tercer lugar, la tercera actitud que no tuvo el rey de Israel, tuvo todo lo contrario. Apoyémonos en Dios, apoyate en Dios. El rey se apoyaba en su príncipe. El rey confiaba en un príncipe cuyo nombre no se dice, pero que era un hombre necio, un hombre que no creía a Dios, que culpaba a Dios de las acciones del diablo, culpaba a Dios de todas las tragedias y que no tenía su esperanza en Dios. Él decía, por demás es esperar en Dios. ¿Para qué voy a esperar en Dios? Y es más, ese príncipe se burlaba de Dios, por lo cual el profeta le dijo, vos lo vas a ver, mañana vas a ver que la harina se vende a un precio que todos lo van a comprar. En toda la ciudad va a haber comida para toda la ciudad. Vos lo vas a ver, pero no vas a comer de eso. Apoyémonos en el Señor, porque el Señor cambia nuestra realidad en un día, en un momento, dice la palabra del Señor, de aquellos que confiamos en Dios, de aquellos que ponemos toda nuestra confianza en Dios. Bienaventurado el que tiene en Dios su fuerza, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, van a ver el poder de Sión, los que confían en Dios, van a ver el poder de Dios, los que confiamos en el Señor. Poné toda tu confianza, apóyate en Dios,
Apoyate, confía en sus promesas. Hoy es tiempo de confiar en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. El profeta de Dios le dijo mañana. Crean, el rey no creyó. No creyeron tampoco sus príncipes. Sin embargo, al otro día, por la palabra del profeta, esa palabra se cumplió y Dios cambió la realidad del pueblo de Israel. Dice el relato, ustedes lo pueden leer, que esa misma noche, Dios hizo tan solamente oír ruido de un ejército, ruido de carros de guerra, ruidos de gente que corría. Y todo el ejército sirio que estaba con todo el campamento repleto de cosas porque venían para poseer la tierra con sus riquezas, con sus ropas, con sus muebles, con las cosas porque esperaban que el hambre matara a toda la ciudad, a todos los hombres y apoderarse de aquella ciudad. Dice el relato que Dios tan solamente les hizo escuchar el ruido de su ejército, de sus ángeles. Y los hombres dejaron todo y huyeron. Fue tan grande el susto que se llevó, el pánico que tuvieron, que aún corriendo se sacaban la ropa para correr más rápido y dejaron todo el campamento. Dios cambia la realidad de un día para el otro. Aquellos hombres, si miraban a su alrededor antes que Dios hiciera esto, decían, ni aun si el ejército se quisiera ir, ahora mismo, al otro día no tendrían comida, porque hasta que levantaban campamento no iban a poder salir a buscar las cosas. Sin embargo, al otro día se habían ido todos y dice el relato que Dios utiliza a 4 hombres leprosos que estaban fuera de la ciudad. Y estos 4 hombres leprosos fueron al campamento y cuando vieron el campamento vacío, empezaron a entrar en las tiendas, comieron, se saciaron, llevaron cosas de las tiendas, porque estaba todas las riquezas de aquel ejército estaban alrededor de la ciudad, y aquellos leprosos que se estaban muriendo de hambre, fueron, comieron, robaron las tiendas, se llevaron de esos bienes, y después volvieron otra vez, y se dijeron el uno al otro, si callamos hasta mañana, nuestros pecados nos van a alcanzar, el mal nos va a alcanzar. Hoy es un día de buenas noticias. Y yo quiero que nosotros también tengamos esta misma actitud que tuvieron aquellos leprosos. Aquellos leprosos fueron a la ciudad y dieron las buenas nuevas, porque era un tiempo de buenas nuevas. Era de noche. Y fueron a la ciudad porque en la ciudad se estaban muriendo de hambre. Fueron a dar la noticia, el campamento está vacío. Salgan a recoger las riquezas. Así salvaron a la ciudad. Así salvaron a la ciudad aquella misma noche. Miren, dice el relato que el príncipe sobre el cual se apoyaba el rey de Israel estaba en la puerta de la ciudad y cuando la multitud salió, lo aplastó. Lo aplastó y murió aquel príncipe. Vio que había abundancia de bienes, pero no pudo comer de ello, no pudo salvar su vida, porque fue un hombre incrédulo, un hombre que no quiso creer al consejo de Dios. Hoy, queridos hermanos, nos toca a nosotros tener la misma actitud que tuvieron estos 4 leprosos. No fueron egoístas, no fueron malos, quisieron compartir todas las riquezas que Dios les concedió, de aquel ejército invasor, de aquel ejército que venía a exterminar la ciudad. Fueron y dieron aquella buena noticia, que el campamento estaba vacío. Hoy nos toca a nosotros, a dar estas buenas noticias a todas las personas que nos conocen. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Jesucristo ya venció a Satanás. Jesucristo terminó con el pecado. Hay riquezas de la gracia de Dios. Hay perdón por la sangre de Jesucristo. Hay vida eterna. Hay riquezas de gozo, de paz. Hay un bienestar aún en este tiempo que nos toca vivir. Hay bienestar. Podemos vivir confiadamente
con paz en el corazón, pudiendo disfrutar de esta vida abundante que solamente Jesucristo nos puede dar. Hay esperanza en Jesús, que crean en Jesús, que tomemos nosotros también esta actitud de aquellos 4 leprosos, de compartir todo lo que Dios les había dado. Que el Señor nos ayude a tomar las actitudes buenas que hemos visto, no la actitud mala del rey Jorán, el rey de Israel, sino estas actitudes buenas, de no olvidarnos todo el bien que Dios nos ha hecho, de todo el bien que Dios nos hace, no olvidarnos que el trono de la gracia de Dios está abierto para que vos y yo vayamos a pedir el auxilio para este tiempo difícil que que estamos viviendo, para que podamos vivir esta cuarentena de una forma exitosa. Que Dios les bendiga, hermanos, los abrazo en el Señor.